Carlos Morales es periodista de profesión. Durante muchos años, fue editor en algunos de los principales periódicos del país y es pionero del periodismo cultural de Costa Rica. La editorial de la UNED publica uno de sus últimos libros, Noche de estreno con Hugo Díaz. Quiero decir que Carlos es extremadamente original y lo más interesante del libro no es solo el rescate, el que hace justicia con uno de los más grandes dibujantes y el mejor caricaturista que ha tenido Costa Rica en toda su historia, como es Hugo Díaz, sino también la gran originalidad de los libros de Carlos. Es realmente un periodista desde el punto de vista de la crítica de teatro, de la crítica de la dramaturgia, de la crítica del arte del espectáculo, muy serio. Carlos se prepara, muy erudito, con una crítica muy bien fundada y que toma muy rápido conciencia que en la década de los 70 se está dando una gran revolución cultural con el auge del teatro. Ahí me contaron las malas lenguas, que son siempre las mejores lenguas, ¿verdad? Porque son las que dicen la verdad. Me contaron las malas lenguas que en la Universidad de Costa Rica, en la Escuela de Artes Dramáticas, un estudiante hizo una tesis de grado para demostrar que en Costa Rica no ha habido, como se ha dicho, una época de oro del teatro. Me pareció interesantísimo esa afirmación, porque siempre se ha dicho que la década de los 70s, 80s, entre 70 y 80, es la época de oro del teatro costarricense. O sea, que no ha habido en la historia un periodo tan alto, de tan alto nivel, como ese periodo creativo del teatro. Entonces, el estudiante hizo una tesis, advierto que son las malas lenguas las que me lo dijeron, ¿verdad? Puede ser que sea cierto o que no sea cierto. Ese estudiante trató de demostrar en tesis de grado que eso era falso, es decir, que no hubo tal época de oro. Bueno, yo diría que este libro, que es básicamente un homenaje a Hugo Díaz, porque así lo concebí, es un homenaje al amigo, este libro de algún modo demuestra que sí hubo una época de oro del teatro costarricense, que entre 1972 y 1982 los astros se juntaron para que el teatro de Costa Rica fuese una ebullición como no había prácticamente en toda América Latina. Eso no había ocurrido en los 30s y 50s de Costa Rica cuando venían las compañías españolas. Eso no ha ocurrido nunca más. Eso ocurrió en esa década, punto. De todo tenía que haber en la escena del Señor. El grupo del Ángel probó suerte popular con una comedieta étnica de Broadway que el crítico calificó como una gringada, propiedad del exitoso autor inglés Murray Chisgall. Los Chinos es un juego de identidades típico de la población neoyorquina inmigrante con momentos divertidos y una escenografía impecable. Nuestro dibujante aprovechó para lucirse con el detalle, las fisonomías cada vez más exactas y la gracia de sus evocaciones. Hugo no solamente tiene una gran sensibilidad como artista, es decir, él penetra el personaje desde el punto de vista psicológico. Más allá del personaje descubre la persona. ¿Quién es cada uno de los actores? Más allá de la vestimenta o de la actuación. Además, no dibuja solo la persona o el personaje, dibuja el gesto. O sea, uno siente que el personaje está actuando. No es que simplemente está de pie como estoy yo aquí. No, está actuando. Él lo que dibuja es el acontecimiento artístico, es decir, la obra dramática en el momento en que está siendo puesta en escena. A 15 años de la muerte del más genial de nuestros caricaturistas, llega a las librerías del país un libro que hace un justo homenaje al fantasma de Saco a Cuadros, el gran Hugo Díaz, y al teatro costarricense durante su época de oro, los años 70 y entrados los años 80. Por ejemplo, el libro incluye 60 dibujos de Hugo, que son un prodigio de trazo, un prodigio de ingenio, un prodigio de humor, un prodigio de fidelidad a la persona retratada. O sea, yo pienso que son una joya, que ya solo eso demuestra que tenía que haber una ebullición muy grande en el teatro de Costa Rica para que se produjera, para que Hugo se diera ese lujo, ese gusto de hacer 60 láminas
del teatro costarricense de esa categoría. O sea, yo no creo que haya un dibujante en el país en el siglo XX, y me voy para atrás incluso en el siglo XIX, mejor que este dibujante. O sea, Hugo es realmente una magia del dibujo. O sea, lo que Hugo puede hacer con cada trazo es una cosa que no se ha repetido en Costa Rica. Es posible notar la alegría con que apunta el lápiz. A menudo abandona los calcetines o patas, elabora zapatillas y pule los dedos de las manos y la textura de los trajes. Es un año de plenitud para él. Y como el teatro es la gran fiesta del pueblo y su calidad más alta, mis críticas también se remozan, se extienden y se les nota la alegría que comparto con el dibujante. Este libro solamente comprende 3 años del teatro, porque es el periodo en que por otro accidente del destino, Hugo Díaz y yo nos encontramos, nos hicimos amigos y comenzamos a trabajar en la crítica de teatro por un lado yo y en el dibujo que ilustraba la crítica Hugo. Entonces se juntaron las dos cosas y produjeron el material que hoy da como resultado este libro. Allí tuvimos la confluencia de los mejores actores y directores de teatro de América que venían huyendo de la dictadura del Cono Sur. Explotó Uruguay, explotó Argentina, explotó Chile, los dictadores se apoderaron del país, la gente inteligente, la gente decente tuvo que salir huyendo y generalmente los artistas son esa gente inteligente y esa gente decente. Todos huían para el norte, todos pasaban por Costa Rica, les parecía que el país tenía un ambiente propicio para el teatro y todos se quedaron aquí. Entonces tuvimos a los Catania, tuvimos a Atahualpa del Chopo, tuvimos a Alberto Vázquez, tuvimos a una cantidad de actores y de actrices como nunca jamás se podía imaginar alguien que llegarían. Se armó un caldo de cultivo que, junto con lo que ya teníamos de base del viejo Arlequín, los actores tradicionales del país, produjeron la explosión teatral. Esa explosión teatral es sin ninguna duda la época mejor del teatro costarricense. O sea, que alguien haga una tesis de grado para demostrar lo contrario es como para reírse. Enzo y el Águila Real, de Patricia Araya. En la mágica provincia de Limón, Enzo se encuentra con un enano milenario, el gran mago de la historia, el cual le dice que desea rescatarlo del peor de los males de la humanidad, la ignorancia. A Carlos Morales se le ocurrió una idea brillante: invitar al maestro Hugo Díaz a participar de las críticas teatrales que serían publicadas en el periódico La República y en La Nación. Morales, con un estilo desenfadado y de mucha cordialidad, desarrolla y revisita sus comentarios críticos y los espléndidos dibujos de Hugo Díaz, que completaban gráficamente los acotamientos del crítico. La ciencia es objetiva, pero el arte no. El arte es subjetivo. Usted tiene que meterse dentro. Si usted no se mete en el acontecimiento, no está en nada. Si usted no se mete en una novela y la novela lo hace vibrar, llorar, enojarse, decir esta novela no nos sirve, qué maravilla esta novela. Si usted no reacciona así, pues la novela no sirve para nada o usted no sirve para leer. Y lo mismo podemos decir de una obra de teatro. Usted tiene que meterse adentro, reaccionar. Exactamente lo que hace la barra un equipo de fútbol, que se meten en el partido y le grita al árbitro tal por cual y le dice al entrenador que tiene que quitar y poner. O sea, está metido adentro, no le está viendo a la distancia, objetivamente, como el médico tiene que ver a un paciente. El teatro es un fenómeno artístico que refleja la naturaleza de un pueblo, la realidad de un pueblo. Un pueblo que no tenga teatro es un pueblo mudo, es un pueblo acallado. En esa época este pueblo costarricense era un pueblo efervescente por lo que estaba pasando en toda América Latina, por la solidaridad que despertábamos hacia los pueblos latinoamericanos, y entonces el teatro representaba esas inquietudes, el teatro representaba esas protestas, representaba esas marchas, esas manifestaciones. Había que apoyar a Nicaragua, había que apoyar al pueblo chileno que estaba bajo la dictadura, había que apoyar a los argentinos en la guerra de Malvinas, había que apoyar a los uruguayos, había que apoyar a la América entera. Entonces el teatro hervía. Eso, lógicamente, tenía que despertar algunas inquietudes en contra. Y lo que hervía lo hacía en contra de la opresión. Y la opresión venía de donde ha venido siempre, ¿verdad? Que era del norte. De modo que el teatro se convirtió en un fenómeno popular, masivo, con una gran asistencia y por lo tanto peligroso. Entonces había que tomar medidas.
La Guerra Fría propagaba el conflicto este-oeste por el mundo, con la furia del napalm por la montaña. Fue la época del efímero teatro al aire libre del Museo Nacional, abierto en 1975, lo que significó el primer teatro estable de carácter popular, vinculado a un gran público de clase media y baja, como nos lo apunta Carlos Morales. El embajador de los Estados Unidos en Costa Rica, cuyo nombre hago el esfuerzo por recordar, me parece que se llamaba Curtin Windsor, vio que el periódico Universidad era un periódico muy inquieto, muy de izquierda, y dijo que había que cerrarlo, que él lo iba a despedazar, con esas palabras. En la misma época, corresponde a la época en que estábamos haciendo la crítica de teatro, en que estábamos trabajando Hugo Díaz y yo en lo del teatro. Y el teatro estaba más o menos en lo mismo. El teatro estaba denunciando, el teatro estaba respaldando los movimientos populares de América Latina. Y entonces ese movimiento que expresó Curtin Windsor contra el semanario de Universidad se reflejó también contra el teatro. Y el teatro tenía un emblema, el teatro tenía un punto de concentración popular que se llamaba Museo Nacional, donde ahí se había agarrado un pedazo de terreno que estaba abandonado, porque había estado abandonado siempre, se había convertido en un entarimado, se había convertido en una gradería, y eso se llenaba todas las noches con 30,000 personas, en un llenazo brutal para ver teatro. Y para ver a Arturo Huy, y para ver a Bertolt Brecht, y para ver a Joaquín Gutiérrez, y para ver Puerto Limón, y para ver obras que levantaban el ánimo del pueblo. Eso a la embajada norteamericana, no le parecía nada simpático. Y entonces comenzó la gestión para que el Teatro del Museo desapareciera. Y un día el Teatro del Museo, como por arte de magia, desapareció. Y entonces comenzó todo a decaer, porque resulta que ese teatro cobraba, si no me equivoco, por la entrada, 3 colones de la época por entrar. Entonces todo el mundo podía pagarlos. Entonces la gente venía de todas partes del país a ver teatro. Entonces la gente sentía la comunicación con el arte, sentía las vibraciones de las bellas artes. Y lo que eso provocaba, se aplastó el museo, y aplastado el museo, se comenzaron a morir los teatros, se comenzaron a ir los actores, se comenzaron a ir los grupos, y entonces surgió un poco el teatro de cabaret, que vino después, que fue todo la Cuesta Moras para abajo, donde había 3 viejas chingas con un viejo chingo, 4 encima y 6 abajo, 24 taxistas buscando zorras, no sé, así se llaman las obras, parecido, que fue lo que quedó. La editorial Universidad Estatal a Distancia creó la colección Teatro Clásico y Contemporáneo Costarricense. Esta colección fue fundada por don Alberto Cañas con el propósito de publicar y recuperar material dramatúrgico producido en Costa Rica, tanto por autores anteriores a nuestras generaciones, como producción contemporánea, producción nueva. Por eso es la idea de teatro clásico y contemporáneo. Se han publicado autores de principios del siglo XX, que es una labor muy importante, porque de otra manera ese tipo de material podría desaparecer si pensamos nosotros que el teatro como género literario está destinado a ser representado fundamentalmente. Pero precisamente uno de los valores que tiene la existencia de la colección es que al convertir en libro el material, ahí está para que generaciones siguientes puedan asumir el tema de llevarlo a escena. Y también la producción de dramaturgos contemporáneos es muy importante, porque muchas veces se produce mucho antes, se escribe una obra mucho antes de que pueda ser representada, que alguien piense en representarla. Entonces, una manera de que esté accesible para la gente de teatro, ese es uno de los valores, digamos, creo yo, que tiene esta colección. Autores como Ernesto Martén, Francisco Soler Carranza, Alfredo Castro Fernández y José Marín Cañas y Fabián Dobles, escritores que escribieron por el amor
a la literatura y a la existencia del fenómeno teatral, más que a pensar en ser representados, porque en aquel momento todavía el movimiento teatral no se había desarrollado profesionalmente. Y también tenemos autores jóvenes o contemporáneos como Jorge Arroyo, Ana Istarú, María Silva, Walter Fernández, que sí ya fueron autores que escribieron pensando en la representación de sus obras por el movimiento teatral ya profesional que se desarrolló a fines del siglo XX y durante esta parte del siglo XXI. Y por supuesto también están contenidos los 3 grandes clásicos de la dramaturgia costarricense, que son don Alberto Cañas, Daniel Gallegos y Samuel Robinsky. Nosotros nos proponemos seguir recuperando material dramatúrgico que pueda ir saliendo nuevo para lograr tener representación dentro de la colección de la nueva dramaturgia, de las obras que se van produciendo, así como abrirle las puertas al movimiento teatral a que tenga acceso a esa producción literaria, que de otra manera es difícil lograrlo. Costa Rica, poema a poema, de Julieta Dobles. Un libro para descubrir Costa Rica poéticamente. Dobles lo realiza con devoción y armoniosa entrega. El recorrido es largo y gozoso. La autora estructura deliciosamente su canto devoto por la patria. Primero ocurrieron los éxitos de taquilla Tarantela del costarricense Alberto Cañas, Gato por liebre del francés Georges Feydeau, Hablemos a calzón quitado del argentino Guillermo Gentil. Y un poco más tarde se produjeron los éxitos más importantes de nuestra trayectoria teatral: La resistible ascensión de Arturo Ui de Bertolt Brecht y Los cuernos de Don Friolera de Ramón María del Valle Inclán, ambas montadas durante 1977. Fue una época en que tuvimos un arte de altísimo nivel y por lo tanto un pueblo que estaba superándose, pero que no podía seguir porque alguien quería que eso parara y paró. Bueno, de vez en cuando hay chispazos, para no ser pesimista y no creer que todo el tiempo pasado fue mejor, porque yo no creo en eso. O sea, yo creo que siempre el futuro debe ser mejor. Podría, por ejemplo, hoy decir que acabo de ver una apuesta hace 3 días donde el teatro costarricense parece recuperarse. Romeo y Julieta, montado por la Compañía Nacional de Teatro bajo la dirección de Melvin Méndez, es una obra que está dignamente puesta en la recuperación del teatro costarricense. Si por allí siguiéramos, esta cosa vuelve a levantar cabeza. Y si no, estamos jodidos. Indudablemente, los efectos del teatro al aire libre del museo se habían hecho sentir a menos de 2 años de su apertura. Aquel público de neófitos y sin dinero que por 5 colones descubrieron la magia del arte escénico, hicieron los esfuerzos del caso para buscar otros mensajes y otras experiencias en la sucesión de salas que, rápidamente, concibieron ese pequeño Broadway josefino de la Cuesta de Moras. Entonces se llenó el Arlequín, se llenó el Ángel, se llenó el Café Concert y aún así, el museo seguía rebalsando público a todos los competidores. Aquí hay una historia del teatro vivo. Ya no se analizan las obras en sí, sino la puesta en escena en tal momento y en tal lugar, diríamos en tal noche. Se analiza también o se muestra también una historia gráfica, o sea, otro arte. No es el arte dramatúrgico que pertenece a la literatura, sino el arte plástico, de la plástica, el dibujo. Entonces vemos aquí un homenaje no solamente a los actores, no solamente al teatro, sino un homenaje a la historia de las artes plásticas de Costa Rica, la historia del dibujo, a uno de los más grandes dibujantes que ha tenido este país, el más grande caricaturista. Es decir, es un homenaje a lo que podríamos llamar, con Richard Wagner, podríamos llamar el arte total. Entonces, usted analiza una obra y ahí aparece la literatura,
la dramaturgia, el espectáculo, pero también las artes plásticas. Solo le faltó que en un disco, en un DVD apareciera el sonido, la música, para tener todas las artes. Es por ende un libro que debe ser destacado. La consecuencia de esa popularización del espectáculo, que surgía como contrapunto y alternativa al pomposo teatro cafetalero de la Avenida Primera, fue la conquista de un público singular que en una oportunidad llamé descamisado y que constituye la base de todo movimiento dramático fuerte, entendiendo por fuerte, claro está, la existencia de muchas salas, la variedad de carteleras, la aparición de una dramaturgia que interprete al hombre de este tiempo y de este lugar y la comunicación constante entre las verdades del público con las convenciones del escenario. Entonces este libro, que es un pasito muy pequeñito, este libro es una pequeña recopilación de esa época. Mala en la medida en que es subjetiva, personal, o sea, solamente cuenta lo que yo vi. Es un libro totalmente personal y subjetivo, donde la visión que está ahí es la visión de Carlos Morales. No comprende, no es un reportaje, no es una investigación, no es un estudio a fondo, no es un estudio científico como podría ser alguien en la Universidad de Costa Rica. Por supuesto que un estudiante podría hacer una tesis que fuese lo contrario de lo que hizo este otro estudiante, que es demostrar cómo efectivamente sí hubo una época de oro, pero con muchas voces, no solo con la voz de Hugo Díaz y de Carlos Morales, sino con las voces de todos los protagonistas, los que queden vivos, de la gente que escribió en aquella época, y se va a probar que tuvimos un periodo muy grande. ¿Cómo se puede demostrar que estoy en la razón? Muy fácil, muy fácil. Aparte de eso que he dicho, si yo le cuento a usted que una apuesta, como por ejemplo Puerto Limón de Joaquín Gutiérrez o Morábono Federico Joaquín Gutiérrez en el museo, en el Teatro del Museo, tenía 30,000 espectadores por obra, ya le estoy diciendo que eso era totalmente inusitado. Ni en México ocurre que una obra de teatro en la población del DF, por ejemplo, que tiene cerca de 8 o 10 millones de habitantes, tenga 30,000 asistentes. Aquí teníamos 30,000 asistentes para ver Puerto Limón y para ver Murámonos Federico y para ver Arturo Huy y para ver cualquiera de las puestas de la Compañía Nacional de Teatro. Bueno, yo creo que eso es prueba indiscutible de que estábamos en un periodo especial, un periodo grande, áureo, no hay por qué esconderlo. Si los nuevos actores, si la nueva gente de teatro por algún celo quieren taparlo, pues eso será un problema de ellos. Pero no se puede tapar el teatro con un dedo. Noches de estreno con Hugo Díaz no es solo un merecido homenaje a nuestro gran caricaturista y a su talento, sino a la nobleza del arte del teatro que brindaba emoción, alegría y entendimiento a un público altamente agradecido.